La ley del proceso. Esta ley nos explica que nuestro liderazgo no se desarrolla en un día, sino es un proceso, se desarrolla a diario. Es como si lo podemos comparar con un microondas. Veríamos que el liderazgo no es algo que podemos colocar en un microondas y simplemente poner unos botones y salió ya el producto terminado. Tenemos que entender que nuestro liderazgo es un proceso, es algo que nos va a tomar tiempo. Es algo que debemos trabajar constantemente. Leer un libro no nos hace líderes, debemos ser claros y entender eso. Asistir a una conferencia no nos hace líderes. Son herramientas, claro que sí, que nos ayudan para crecer como líderes, pero no podemos pensar, sería equivocado pensar que simplemente con asistir a una charla o leer un libro ya somos líderes. ¿Tienes un plan de crecimiento? Es importante que entendiendo que en la ley del proceso, que sabemos que es algo que tenemos que vivir etapa por etapa en nuestro liderazgo, en nuestro crecimiento, debemos comenzar primero con un plan de crecimiento personal. ¿Qué es un plan de crecimiento personal? Yo hice uno, yo creé uno un día y tomé una hoja en Excel, simplemente coloqué las variables que son importantes para mí y iba colocando en las columnas siguientes, primero, tengo que saber en qué lugar me encuentro. Si yo quiero crecer y estoy diseñando un plan de crecimiento, debo entender que estoy en un lugar y voy a ir a otro lugar. Entonces, ¿en qué lugar me encuentro hoy? Debo ser consciente. En ese plan de crecimiento personal yo incluí lo primero, yo soy una persona de fe, como ustedes lo saben, entonces para mí el tener una relación con Dios, el leer la Biblia, este tipo de cosas es importante para mí. Luego la relación con mi esposa, con mis hijos, mi parte física, ¿cierto? Mi salud física, mi vida profesional, todas estas variables. Entonces, primera columna, ¿dónde me encuentro hoy? Debo hacer un análisis, verme dónde estoy hoy. Luego, ¿a dónde quiero llegar? Entonces, es importante que nos coloquemos metas, pero que sean metas reales. Si nos colocamos metas muy difíciles de cumplir, lo más probable es que simplemente se quede en un ejercicio y no logremos llevarlo a cabo. Entonces, una meta que sea realista, una meta que podamos cumplir y digamos, a un mediano plazo. Personalmente creo que si hacemos un plan, aunque se puede hacer, claro está, pero si lo hacemos, digamos, a 10 años, va a ser muy difícil ir midiendo esa efectividad, ese objetivo, si lo estamos cumpliendo o no. Entonces yo considero que debemos hacer un plan de crecimiento a un periodo, digamos, de un año, ¿cierto? Un mediano plazo y obviamente puede ser también con un objetivo más largo, a más largo plazo. Pero es importante. Todos los años creo que es algo que hacemos todos. Termina el año, 31 de diciembre o días antes, y hacemos un balance de qué hicimos durante el año. Es el momento en que hacemos nuestras promesas de qué vamos a hacer, nuestras resoluciones del nuevo año. Y generalmente dicen las estadísticas que todas aquellas promesas o esas ideas nuevas que queremos hacer, esas resoluciones que hacemos, duran 3 meses. De hecho, lo que son los gimnasios, ese tipo de centros para ejercicio, generalmente lo que son los meses de enero, febrero y marzo, se llenan más que los otros meses, porque las personas tendemos a hacer eso. Hacemos nuestra resolución, vamos, nos inscribimos y a los 3 meses en ese momento comenzamos a dejar las cosas a un lado. Entonces es importante colocar un mediano plazo, digamos a un año. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde quiero llegar allá? La tercera columna, en este caso sería ¿qué obstáculos voy a encontrar para poder llegar allá? Debo ser consciente. Por ejemplo, si utilizamos el caso de la parte física, de la salud física, si es el tema de tener unas libras, unos kilos de más o simplemente para estar en un buen estado, ¿qué es un obstáculo que generalmente se nos presenta? Nuestras ocupaciones, ¿cierto? El trabajo o el estudio o las relaciones con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Son muchas cosas que se interponen en el tiempo que necesitamos para poderlo invertir en eso.
Entonces, coloquemos allí qué obstáculos hay. Entonces puede ser el tiempo, uno de ellos. Pueden ser de pronto, digamos, en este caso, recursos. Si quiero ir a un gimnasio, estoy en algún lugar donde no, digamos, no tengo la facilidad de ir a un parque y hacer ejercicio allí, sino que tengo que depender de un gimnasio. Entonces necesito recursos para eso. Entonces en ese caso sería un obstáculo. Luego, la siguiente columna, ¿qué sacrificio estoy dispuesto a hacer para llegar allá? ¿Cierto? Entonces entendemos que cada paso en nuestro proceso de crecimiento va a requerir de un sacrificio. Entonces, si entiendo a dónde quiero llegar, entiendo que hay un costo para llegar allí, no solamente el obstáculo, sino un sacrificio mío. Supongamos, si seguimos con este mismo ejemplo de la parte física, de mi salud física, un sacrificio que debo hacer yo es de pronto levantarme una hora más temprano cada día para poder dedicar esa hora al ejercicio, ¿cierto? Si para algunos levantarse temprano no es gran cosa, posiblemente no es el sacrificio. Para algunas otras personas puede ser. En el caso mío, yo me levanto temprano casi todas las mañanas y me gusta pasar un tiempo meditando en las mañanas, luego tengo tiempo con mi familia, etc. Y luego es cuando tengo o cuando dedico tiempo para mi ejercicio. Entonces, ¿qué necesitamos sacrificar para poder llegar a donde nosotros queremos? Y debemos colocarlo allí en esa cuarta columna, ¿cierto? Luego tomamos ese plan de crecimiento y la idea es tenerlo en algún lugar visible, donde lo podamos ver, observar periódicamente, donde podamos ver, estoy cumpliendo lo que me comprometí, a lo que me comprometí, estoy acercándome a ese objetivo, a ese mismo objetivo que yo me tracé. Es importante contar con ese plan de crecimiento. Hay 5 fases en el liderazgo que John Maxwell considera en los estudios que ha desarrollado. Vemos que la fase número 1, por la cual todos pasamos en nuestro liderazgo, es la que se llama la fase de la inmadurez. Básicamente es cuando no sabemos que no sabemos. O sea, en nuestro liderazgo estamos, digamos, en esos niveles primeros, donde inmaduramente, por falta de conocimiento, no sabemos que no sabemos. O sea, cuando comenzamos a aprender, nos damos cuenta que no sabemos. Pero al principio, antes de exponernos a recibir información de liderazgo o que estudiamos liderazgo, simplemente tendremos esa falencia de ese conocimiento, lo cual es no saber que no sabemos. Luego viene la fase número 2, que es cuando comenzamos a crecer. Es en el momento que somos expuestos, que es cuando nos inquietamos. Lo que estás haciendo hoy, estudiando estas 21 leyes. Cuando hacemos eso, nos exponemos a un conocimiento seguramente que no teníamos antes. Entonces comenzamos a darnos cuenta. Wow, yo tal vez esto no lo conocía, obviamente no lo vivía, no lo aplicaba. Entonces en ese momento comienza esa etapa número 2, que es de nuestro crecimiento. Luego pasamos a la fase número 3, que es cuando comenzamos a madurar en nuestro proceso de liderazgo. Me doy cuenta que hay muchas cosas que aún no sé, ¿vale? Es la etapa de que ya sé lo que no sé, ¿vale? Vamos creciendo, vamos siendo expuestos, comenzamos a aplicar lo que vamos aprendiendo sobre el liderazgo y nos damos cuenta que aún tenemos un camino por recorrer. Luego viene la fase número 4, que es la fase de la disciplina. Vamos ejercitando, vamos poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo hasta el punto que nos volvemos disciplinados. Se convierte ya en algo de nuestra rutina diaria. Cada ley que aplicamos, cada concepto, cada principio de liderazgo que aplicamos, lo vamos haciendo vida. En ese momento creamos una disciplina en lo que hacemos diariamente. La fase número 5 es la fase del reconocimiento. Ya es algo que el liderazgo se ve en mí, lo vivo naturalmente. Las personas que están al lado mío se dan cuenta porque ya es algo que pasa dentro de mí naturalmente. Ya no es que estoy tal vez pensando de una manera intencional cómo hacerlo,
cómo aplicar este conocimiento que he aprendido, sino comienza a vivirse. Ya es algo natural dentro de uno. En ese momento, nuestro liderazgo es reconocido. Hay 4 pasos que son importantes durante nuestro proceso de crecimiento como líderes. El primer paso es cuando aprendo. Estamos recibiendo conocimiento a través de este video, a través de este material que estamos trabajando. Recibimos conocimiento, ¿cierto? Aprendo algo. Inmediatamente debo ser intencional y aplicarlo. Ese es el paso número 2. Aplico el conocimiento que tengo. Si yo no aplico el conocimiento, simplemente voy a llenar mi cabeza, mi intelecto con conocimiento, pero no necesariamente mi liderazgo va a cambiar. Entonces, tengo el conocimiento y lo aplico. Esa es la fase 2 o el paso número 2. ¿Qué va a suceder? Seguramente voy a tener desaciertos. En el momento que estoy aplicando lo que sé, seguramente voy a hacer cosas de una manera desacertada. ¿Qué debo hacer? Corregir. Es el paso número 3. Aprendo, aplico, después corrijo. Hay que hacer las correcciones necesarias. Tal vez lo hice de esta manera, aprendí que no es de esa manera, lo debo hacer tal vez de una manera diferente, voy haciendo las correcciones. Eso me va a llevar a crecer. Ese es el proceso del crecimiento. Es un proceso lento, pero debe ser cumplido de esa manera. Aprendiendo cada día, siendo intencionales, aplicando lo que sabemos, corrigiendo las veces que es necesario corregir y así iremos creciendo. No se puede lograr mucho en un día, pero se puede lograr mucho en varios días. Otro ejemplo que podemos ver con esto es, supongamos, si te dieran a ti el trabajo de cortar un gran árbol y te dieran un hacha. Si me la dieran a mí, como ya me estás conociendo, yo soy el tipo de personas que tomaría el hacha y saldría a darle al árbol y le pegaría seguramente lo que más pueda, con la fuerza que más pueda, hasta que mis manos o mis brazos no me den. Me gusta hacer las cosas así, me gusta hacer las cosas rápido y es lo que haría generalmente, pero si entiendo la ley del proceso, ya luego voy a ver que esa no es la forma más efectiva para hacerlo, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia habría? Si yo tomo el hacha y simplemente salgo y le doy al árbol 5 o 6 o 10 golpes con el hacha, descanso y seguramente o posiblemente al día siguiente o más tarde regreso, he afilado el hacha de nuevo, le doy otros golpes. Con el paso de unos días o semanas posiblemente, dependiendo de qué tan grande sea ese árbol, habré tumbado el árbol. De la otra manera, le daré golpes 1 o 2 veces y trataré lo que más pueda, con la fuerza que más pueda, hasta el punto que mis manos me sangren, que los brazos no me den, y lo más probable es que renuncie a tumbar ese árbol. Lo más probable es que deje simplemente el hacha a un lado y no quiera ver ese árbol jamás, de nuevo. Eso sucede cuando no entendemos que hay un proceso, que ese árbol sí se puede tumbar y tú puedes tumbar ese árbol que hay en tu vida, pero debes hacerlo en un proceso, poco a poco, cada día, aprendiendo algo cada día, bueno, afilando esa hacha que necesitas. Debemos desarrollar una mentalidad de querer crecer de adentro hacia afuera. Como líderes es importante que nuestro carácter se fortalezca cada día más, que no es solamente lo que las personas vean afuera nuestro, sino ese crecimiento debe surgir de adentro hacia afuera, que la gente vea que hay algo dentro de nosotros que está cambiando. Lo que cambia dentro de nosotros se manifiesta en lo exterior. Los cambios exteriores, cuando simplemente queremos o tratamos posiblemente de hacer un cambio exterior, son más son las apariencias que las personas van a ver de algo de nosotros. El cambio interior es lo que produce cambios verdaderos, cambios duraderos en el exterior. El secreto del éxito en nuestro liderazgo lo vamos a descubrir en nuestra agenda diaria. ¿Qué estamos haciendo día a día? ¿Qué cosas tenemos allí día a día? ¿Qué es lo que estamos logrando? No solamente las cosas que hacemos, llenarnos de actividades en nuestras agendas, sino qué estamos consiguiendo. No te desanimes, no hay momentos
específicos en los que debemos aprender o estar expuestos a ese conocimiento. Debe ser permanente. No importa nuestra situación, no importa lo que estamos viviendo o nuestra posición, simplemente es un constante, es alimentarnos constantemente y aplicar. La palabra intencional, como sabes, es lo que estamos trabajando más. Me has oído repetir esa palabra mucho durante todos estos videos, porque nuestras vidas deben ser intencionales. ¿Vale? Muchas gracias.